Como estamos viendo, vamos a hacer un repaso de las clases anteriores. Bueno, la clase anterior fue la prueba, así que no hay tanto repaso, pero anteriormente vimos por qué el proceso de industrialización fue revolucionario en el mundo. Y era una de las preguntas de la metacognición y de qué manera va a impactar el proceso de esta revolución en nuestro país. Tenemos que ver que fue muy revolucionario a nivel mundial por la sencilla razón que se expandió por todo el mundo. Y ya lo hemos visto, chiquillos, ya lo vimos. Nació en Inglaterra, pasó al continente europeo, del continente europeo se va a Estados Unidos, y de Estados Unidos se expande por el resto del mundo, incluido nosotros, incluido Chilito. Pero para llegar a esta revolución industrial van a existir una serie de factores. Una expansión agrícola. No, hoy día no, Raúl, la próxima semana, porque me faltan alumnos que den la prueba. Tenemos una expansión agrícola en donde se va a iniciar un nuevo proceso en la agricultura, con nuevas máquinas, con nuevas formas de plantación, por ejemplo. Y también va a haber un crecimiento demográfico. Ya lo vimos, chiquillos, que este siglo que estamos estudiando, siglo XVIII, siglo XIX, es un siglo de crecimiento, de progreso indefinido. No existe un fin para ese progreso. Y ese progreso, chiquillo, es completamente extenso a lo largo de la historia, que se da desde distintas partes del mundo, en donde se va a permitir, por ejemplo, la instalación de nuevas maquinarias, una revolución en el ámbito médico. Entonces, por eso se va a producir el segundo factor para la revolución industrial, que es el factor del crecimiento demográfico. Las personas ya no están muriendo simplemente por un resfriado, sino que estas personas ya van a tener una mayor cantidad de defensas. Y esas defensas, ¿quién lo va a dar? Por ejemplo, la penicilina. Por ejemplo, si alguien tiene que operar, va a estar todo limpio, va a ser aséptico, va a estar completamente, una higiene también se va a procurar que se den en la sala de operación, en los hospitales. Y también existe una nueva mentalidad. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico va a llevar ¿qué cosa al resto del mundo? La alfabetización. Y esa alfabetización va a ser gradual. La gente va a empezar a leer y al empezar a leer, comienza a pensar y de actuar de distinta manera. Como lo dijimos en clases anteriores, la gente ya no se va a quedar simplemente con una explicación que va a dar la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante según el país donde se está desarrollando. No va a decir simplemente, el origen del hombre es Adán y Eva, o si existe un volcán es porque es castigo divino. No, sino que lo va a hacer a través de la ciencia, a través de esta difusión de ideas. Y obviamente el liberalismo económico, ¿qué va a buscar? Inversión, innovación y beneficio económico propio. ¿Qué más vimos? Que la fase de la revolución industrial, vemos que fin del siglo XVIII es la primera revolución industrial, donde se introduce la máquina de vapor y la fuente de energía más importante es el carbón. Después viene la segunda revolución industrial, las principales fuentes de energía son la electricidad y el petróleo. Raúl, dime, ¿qué me estás escribiendo? No, todavía no lo he dicho. Sofía, estoy haciendo un repaso por si acaso de lo que hemos visto hasta antes de la prueba. También vimos
¿De qué manera Chile va a participar en este proceso de revolución industrial? Y lo vimos como nuestro país es monoexportador, se dedica a la exportación de un producto principalmente. Pero esta revolución industrial va a llegar a nuestro país en la minería, en la tecnificación de algunas haciendas, en la construcción de canales de regadíos y caminos, en ciertas ciudades, en polos industriales, como el Limache, Tomé, Lota, Talcahuano, Valparaíso, Santiago y el interior. Vimos también cómo la exportación del salitre va a crecer desde el año 1868 a 1898. Los adelantos tecnológicos y ferroviarios y, obvio, y sobre todo los agrícolas que van a estar presentes en nuestro país. Entonces, al ver hoy día, anotemos el objetivo. Objetivo de la clase. Los puntos. Conocer el impacto de la revolución industrial en la sociedad. Páginas de hoy día, tal como sale en su ruta, 82 y 83. Ya. ¿Qué vemos acá? Página 82 y 83. Vemos que el proceso de industrialización va a provocar grandes transformaciones. Y esas transformaciones, ¿quién lo va a entregar? El liberalismo económico. Recordemos un poco. Liberalismo económico. ¿Quién es el ideólogo del liberalismo económico? Adam Smith, inglés. ¿Qué nos va a decir este liberalismo económico? Que el Estado, en pocas palabras, esto no es una definición más bien académica, sino que una definición en palabras simples. El Estado no debe intrometerse en los asuntos económicos de los privados. 1. 2. Segundo concepto del liberalismo económico. El empresario, el privado, debe hacer cambios en la forma de llevar la economía. Esos cambios van a estar relacionados con ¿qué? Con las nuevas formas de producción, la acumulación del capital, el surgimiento del trabajo asalariado, el surgimiento de las sociedades industriales. El primer cambio de este liberalismo económico son las nuevas formas de producción. Las máquinas. Las máquinas. Voy a buscar una imagen. Estoy buscando la imagen, chiquillo. Ya. Acá. Historia de los niños trabajadores. Esta imagen que vemos de chiquillo, finales del siglo XIX, vemos una serie de niños, 9, 10 años, 12, que están saliendo desde una empresa. Puede ser una minería, una minera de carbón, fíjense, chiquillo.
vestidos con ropa típicamente de los trabajadores de la época, un poco harapientos. Se permitía esto. Pero miren, en 1819, en Inglaterra, el trabajo de niños menores de 9 años en la industria textil se prohibió. En Estados Unidos, en 1832, perdón, sindicato, en Estados Unidos, van a criticar el trabajo infantil señalando que el trabajo prolongado impedía el desarrollo de los niños. ¿Qué va a pasar acá? ¿En dónde van a trabajar estos niños? Miren esto. Los niños deshollinadores de chimenea. La mayoría de las chimeneas primitivas eran pequeñas, medían menos de un pie cuadrado por dentro. Algunas firmas ofrecían niños pequeños para deshollinar chimeneas pequeñas. Para eso utilizaban niños de 3 y 4 años de edad. Entre ellos, muchos eran robados. A veces los niños eran introducidos cuando las chimeneas todavía estaban calientes. Muchos sufrían quemaduras mortíferas. Otros se perdían dentro de las cañerías y morían asfixiados. La pérdida de la vida y la tuberculosis eran las consecuencias más corrientes de los niños deshollinadores. Muchos tenían quemaduras, llagas e infecciones. La falta de cuidado médico y sanitario agravaba más la situación. Acá vemos un informe en 1831 también en Inglaterra. Recuerden, chicos, estamos en plena revolución industrial. Por eso al principio estábamos hablando, cuando se inició esta materia, un progreso indefinido. Pero ¿quién nos va a llevar este progreso indefinido? Al sacrificio. Y ahí vemos también claramente las contradicciones del progreso. Miren, dice acá, esos niños entran a la fábrica a las 5 o 6 de la mañana y no la abandonan entre las 7 o 8 de la noche, encerrados durante 14 horas en los talleres en medio de una atmósfera sofocante de 75 a 80 grados Fahrenheit, sin reposo, salvo a la hora de la comida, a lo sumo, una media hora para el desayuno por la mañana y una hora para el almuerzo. Para los niños, las horas de reposo no eran regulares, 3 o 4 días por semana. Significaban solamente un cambio de tarea. En lugar de vigilar una máquina en marcha, cuando están en descanso, entonces el niño debe limpiar una máquina detenida y recoger los desechos del algodón, obligando, mientras trabajaba, a comer bocados en medio del polvo. No hay asiento. Sentarse contrario al reglamento. Desde 15 horas por día la jornada de los niños se prolonga más todavía durante los periodos de actividad industrial. En ciertas fábricas, los niños trabajaban regularmente desde las 3:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche en verano. Además, 2 veces por semana tienen que trabajar toda la noche. Los industriales más humanos se comentan con hacerlo trabajarlo solo 16 horas. No se logra de los niños un esfuerzo tan prolongado más que por el terror. Cualquiera que sea su cansancio, los niños deben llegar por la mañana a la hora precisa, de lo contrario, son cruelmente castigados. Un niño que volvía a su casa a las 11 de la noche debió levantarse a las 2 de la madrugada por tener un castigo que le esperaba si llegaba tarde al trabajo, y cansado como estaba, se arrastró hasta la puerta de la fábrica. En ciertos establecimientos raramente pasa una hora sin oírse los gritos de los golpes arrancados a los niños. A veces, los mismos padres pegan a sus hijos para evitar los castigos más brutales. En las fábricas se los golpea con una pesada barra de hierro, el llamado Billy Roller. Suele ocurrir también que un niño rendido por el sueño se resbale bajo la máquina y quede mutilado para toda la vida. Chuta. Sumamente potente este informe. Dice acá, niños muy pequeños son ocupados en el turno destinado a los carretes mecánicos de las máquinas de tejer. Allí constantemente encorvados, sin movimiento, sin posibilidad de respirar aire puro y libre, contraer irritaciones que se convierten en afecciones de tumores. Sus débiles miembros se deforman y su espina dorsal se desvía. Esos niños se agotan y desde sus primeros años son los que suelen ser de más débiles y enfermizos. Otros niños son ocupados para hacer girar ruedas
que pone en movimiento largos mecanismos para devanar. La nutrición de los brazos se hace a expensas de sus piernas, y esos pequeños desdichados tienen a menudo los miembros inferiores deformados. O sea, chiquillos, el trabajo de los niños durante este periodo. Entonces aquí vendría la pregunta nuevamente. ¿Qué contradicciones tiene la idea del progreso indefinido en el siglo XIX? U otra pregunta. ¿El mundo industrializado es un mundo mejor? ¿Qué opinan ustedes, chiquillos, de lo que acaban de escuchar sobre estos relatos de los niños que trabajan? Los escucho. Necesito que cada uno empiece a entregar una opinión. Pero necesito que hablen, por favor. Es un mundo cruel. No, no pueden hacer nada, Emilia, porque ya fueron robados, ya fueron vendidos. Vemos en la página 83 de su texto el trabajo de la familia obrera. Así trabajaban los niños, fíjense, sin zapatos. Algo tan básico. Pucha, rico andar a pata velada, pero no, no es para que estés pisando en la fábrica porque te podés accidentar. Entonces, cuando hablamos, les vuelvo a repetir, ¿qué contradicciones tuvo la idea del progreso indefinido del siglo XIX? El mundo industrializado es un mundo mejor. En Chile esto también ocurrió, niños. Es cosa que ustedes lean Subterra, de Baldomero Lilla, en donde se llevan a los niños a trabajar a la minería. ¿Por qué ocurre esto? La gente es pobre. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Si no trabajan, no hay plata. Si no trabajan, no hay plata. Vuelvo a repetir. Y eso, en la actualidad, chiquillos, sigue estando presente. ¿Y dónde lo vamos a ver? Miren, se lo voy a mostrar unas imágenes. Miren, acá, niños que trabajan. Principalmente la industria textil. En la industria textil, miren esto, vamos a abrir esto simplemente. Cualquier de la ropa que estemos usando, chiquillos, que vengan de estos países donde no existe regulación, pudo haber sido creada
por un niño. Vietnam, sobre todo, miren. La cruda realidad de miles de niños vietnamitas explotados por la industria textil. Los niños suelen trabajar en habitaciones pequeñas con 15 máquinas de coser, donde además comen, se duchan y duermen. Entonces, chiquillos, esto no es algo del pasado, sino que está presente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los derechos básicos no existen, están siendo violados. Existe una violación a los derechos humanos. A ver, voy a leer aquí lo que me están escribiendo. Si eso es malo para los adultos, debe tener mucho más impacto en los niños. Por eso hay que intentar comprar lo que más se puede en tienda independiente y no tienda exactamente. Profe, ¿y cómo es eso? ¿Es legal? ¿Solo con niños? Sí, es legal en esos países. ¿Por qué? Porque no existe, miren esto, no existe regulación como existe aquí en Chile. En Chile el trabajo infantil está prohibido porque los niños deben estudiar, los niños y las niñas deben estudiar. Ojo, no vayan a confundir que no pueden hacer su cama. No vayan a decirle a la mamá, oye, el profe Cristian dijo que no podíamos trabajar. No. Volvamos un poco un poco más a la materia. Esta nueva forma de producción, chiquillos, ya lo vimos, cómo se utilizaban a niños, a mujeres, y también algunas máquinas van a ser reemplazadas, pero también tiene que estar alguien limpiando. Por ejemplo, cuando decía ahí en los documentos que vimos al principio sobre cómo era el trabajo infantil en Europa, en donde se le están con máquina, pero es que limpiarla tiene que ser manos chicas, no sé, pues imaginando, para que la puedan limpiar. Entonces, se empezaron a reemplazar antiguas herramientas y se generalizó el sistema de producción en una fábrica. Aquí empieza, exactamente, Diana, hay pros y contras, exactamente. Pero eso no lo podemos. A ver, cuando estamos hablando de esta materia, chiquillos, no lo podemos ver con los ojos actuales. La podemos criticar, pero no la vamos a poder entender. Podemos decir ahora, en 2021, pero ¿cómo los niños estaban trabajando? Tienen que limpiar las chimeneas que eran pequeñitas en Inglaterra. Entonces ahí, chiquillos, tenemos que ir viendo que lo debemos mirar con ojos de la época, en donde existe una gran cantidad de gente pobre. Recuerden, ¿eran aristócratas o eran pobres? Porque todavía no aparece la burguesía. Entonces, ¿cómo van a funcionar las máquinas a contar de ahora? A través de una producción en serie. Vamos a buscar la producción en serie. Acá la tengo. Y esta producción en serie, chiquillo, está muy relacionado con Henry Ford, el creador de los autos Ford. ¿Por qué? La vamos a ver inmediatamente.
estadounidenses es la figura carismática de la industria. Un momento. Henry Ford para los estadounidenses es la figura carismática de la industria del automóvil. En este edificio de ladrillo salió el primer Ford T de la cinta de producción hace unos 100 años. Ningún monumento suntuoso recuerda el Big Bang de la producción masiva. En cambio, Dick Rubin se ocupa en ese mismo lugar de que los modelos especiales del Ford T no se oxiden. Con su cinta de producción, Henry Ford reduce el tiempo de producción de un coche de 10 horas a 1 hora y media. El precio de un Ford T baja de $850 a casi $300. El coche para todos, tal como lo quiere Henry Ford. Pero a los demás socios de la Ford Motor Company, por ejemplo, a los hermanos Dodge, no les gusta nada que su producto se venda cada vez a menor precio. El señor Ford sabía exactamente cómo quería vender sus coches a todo el mundo. Los accionistas no lo comprendieron. Los directores y los propietarios pensaban que los coches tenían que ser caros, juguetes de lujo para los ricos. Con un coche para personas con un ingreso medio no se podía hacer negocios. Este tipo de gente no debía conducir coches. Hay pelea. Finalmente, Henry Ford compra las acciones de los demás accionistas y los saca de la empresa. Recién ahora, Henry Ford se dedica de lleno. La mayor fábrica del mundo, la planta Rouge. 100.000 trabajadores fabrican 10.000 Ford T por día. Una maquinaria de producción gigantesca. Todo está pensado en detalle. Todo está dividido en ciclos. Todo está perfectamente planificado. Los trabajadores son piezas de una maquinaria que funciona a la perfección y escupe coches. Y ya no hace falta que su mano de obra sea especializada. Los pocos movimientos manuales en la cinta los puede aprender cualquiera rápidamente. Todos deben subordinarse al sistema Ford, incluso los proveedores. Por ejemplo, pedía que las bombillas se las suministraran en una caja con determinadas medidas. Uno quería saber entonces por qué las medidas tenían que ser tan precisas y no cualquier medida. Los proveedores enviaron un espía a la fábrica y este descubrió que en la planta de Ford la caja se desarmaba y las maderas se usaban como maderas para el piso del Ford T. Durante horas, el mismo movimiento manual. Cada vez más trabajadores en la cinta de producción huyen de la monotonía, hasta que Henry Ford atrae a los trabajadores. $5 de sueldo por una jornada de 8 horas, el doble de lo que pagan las demás empresas. Una locura. La cinta de producción gane lo suficiente para darse el lujo. Ya. ¿Se dan cuenta, chiquillos? A eso no me referí con la producción en serie, tal como lo hizo Ford. De comprar un modelo T. La perfección es el triunfo. Todo cliente... Espera, ahí está, ritmo me adelanté. frenético de la cinta. Y la recuperación de sus coches era especialmente sencilla porque todos eran justamente negros. A comienzos de los años 20, uno de cada 2 coches que se producían en el mundo era un Ford T. Prácticamente el primer y único modelo unitario del automóvil. Casi indestructible. La fabricación en series sienta las bases de la sociedad de consumo de Estados Unidos. Henry Ford ha alcanzado ahora la cima. Ahí vemos entonces
la forma en que se va a producir en serie con estos nuevos productos. Vimos la gran cantidad de gente que trabaja. Existe también una segunda característica, un segundo cambio en este liberalismo, que es la acumulación del capital y el surgimiento del trabajo asalariado. Dice, el sistema fabril, o sea, de empresas, permitió que los empresarios tuvieran mayores ganancias y pudieran acumular y reinvertir el capital. O sea, yo empresario, me van a pagar, me van a pagar, me van a pagar, y yo lo voy a reinvertir. Lo voy a poder acumular. ¿Qué más nos dice? Las entidades bancarias y la bolsa de valores fueron fundamentales para esta industria, ya que posibilitaron la inversión, el ahorro y el préstamo con interés. El trabajo de los obreros, a cambio de un salario, comenzó a ser considerado por los empresarios como un factor productivo más. Para el liberalismo económico, el mercado por el natural y sin intervención distribuiría los recursos y el trabajo de forma eficaz, trayendo un beneficio general y no solo individual. A la gente se le empieza a pagar. Tercer cambio, surgimiento de las sociedades industriales. Como resultado de la revolución industrial se produjeron cambios profundos en la estructura de la sociedad. Fueron desapareciendo las sociedades estamentales del antiguo régimen compuestas por grupos cerrados, a la que se accedía por nacimiento, sin posibilidad de movimiento. Lo podríamos decir, chiquillos, ahora como los nuevos ricos. En contraposición, se afianzó un nuevo tipo de sociedad, la famosa sociedad de clases, que está dividida en grupos en función de su riqueza y, por lo tanto, más variable y dinámica, porque si una persona tiene mucho dinero y cae de clase, baja automáticamente de la clase social. No se mantiene. Hay un libro chileno que se llama La chica del crillón, de Alberto Edward, que habla sobre una niña que cayó, que su papá perdió todo el dinero que tenían. Ellos vivían, estamos hablando, este es un libro ambientado en el siglo XIX chileno. Ellos vivían en el sector de la calle 18, donde están los palacios, está el Palacio de Versalles, eran vecinos de los Cauciños incluso. O sea, no cualquier persona puede vivir en esa calle en esa época. Y ella acostumbraba a ir al Hotel Crillón, que estaba ubicado en Ahumada con Huérfano, donde actualmente hay una tienda Falabella. A propósito de lo que decía su compañera arriba. Si no es Falabella, es Ripley, bueno, esas dos tiendas, que incluso queda la galería. Y ella iba todos los días o cuando podía tomar té a un café que había ahí. Y ella decía que sus padres andaban de viaje, que hacía una mentira completa sobre la desgracia que había ocurrido en su familia. Nunca dijo, nunca decía que ella había quedado, su familia había quedado sin plata por la forma en que la perdió, y que ella vivía en los bajos de Santiago. Los bajos de Santiago, chiquillos, el sector de Matucana, el sector de Esperanza, estación central. Ahí vive la gente sin dinero, o al otro lado de la Chimba, al otro lado del Mapocho, donde está Recoleta, Independencia, ese sector. Entonces, esta sociedad de clases, chiquillos, ya no es por nacimiento, sino que ya es por la plata que tienes, por la plata, por el dinero que tienes en el banco, en la cuenta corriente, o por el dinero que tengas en acciones, en una bolsa de comercio, en los bancos, como dije anteriormente. Y es así entonces como la sociedad, gracias a la revolución industrial, gracias a la sociedad de clases, se va a dividir en tres. La clase alta, burguesía. La gran burguesía está presente ahí. Los dueños de las industrias, comerciantes, banqueros y altos funcionarios. Y obviamente los aristócratas. Posteriormente a ello viene la mediana y pequeña burguesía, que son los pequeños comerciantes, medianos industriales, altos cargos militares, funcionarios públicos y profesionales, médicos, abogados y profesores. Ellos están
incluido la mediana y pequeña burguesía. Y más abajo tenemos la clase social baja, que está conformado por los campesinos, el proletariado. ¿Qué es lo que significa proletariado? ¿Alguien me podría explicar? Viene de la prole, del pueblo. ¿Qué cree usted que significa proletariado? Chicos, ¿qué significa proletariado? ¿Es una clase social? Sí, tal como dice acá sus compañeras, la Emilia dice los obreros, el Tomás Felipe Soto es el obrero. No es que sea una clase social, sino que está incluida dentro de la clase social baja. Y tal como dice su compañero, el proletariado es el obrero de la prole, que se le paga un salario. ¿Ustedes saben dónde viene la palabra salario? Creo que era porque antiguamente no se pagaba con dinero, sino con sal. Porque la Exactamente, sal valía mucho, porque así se podía congelar la carne y podía durar años y años y años y no se dañaba, porque estaba sí, cubierta con sal. exactamente. Sofía, no tiene que ver el salario con salitre, tiene que ver con lo que decía la niña Ochoa. Ochoa se me olvidó tu apellido. Oriana, perdón, tu nombre. Tal como decía la Oriana, tiene que ver con la sal. Porque antiguamente los egipcios se pagaba con sal porque costaba mucho secar, obtener sal. Ya sabes que es un proceso sumamente complicado. Entonces ahí están los proletariados, al que le pagaban un salario. Estos proletariados pueden ser urbanos, pueden ser obreros industriales, no campesinos, ojo con eso, no campesinos, porque los campesinos siguen siendo inquilinos, que le van a entregar un trozo de tierra para que ellos lo trabajen. ¿Qué más tenemos? Esta clase social, aparte del proletariado, está formado por sus familias. Principalmente, esta familia, casi todos trabajan. ¿Qué más tenemos? Dependen de la fuerza del trabajo para subsistir. ¿Qué pasa si una persona se enferma? Los ingresos en la familia bajan. Exactamente, porque no existen, por ejemplo, aquí en nuestro país, ya no vamos a venir a Chile, no existen una ley que proteja los accidentes del trabajo. Ah, te enfermaste, qué pena, po. Pero la máquina no puede parar, te vas despedido. ¿Qué más tenemos? Las condiciones de trabajo no eran reguladas, lo que se tradujo en extensas jornadas laborales y bajos salarios, lo que acabamos de ver con los niños. Recurso 1, el sistema fabril. Este testimonio de Henry Ford, tal como lo vimos en el video, dice: nuestra primera manera de hacer el ensamblaje consistía en subir nuestro vehículo a un sitio, los obreros trayendo piezas a medida que la necesitaba, como cuando se construye una casa. Nuestro primer progreso en el ensamblaje consiste en traer el trabajo al obrero en lugar de llevar el obrero al trabajo. Hoy, todas nuestras operaciones se inspiran en que ningún hombre debe tener que hacer más de una cosa. El resultado neto de la aplicación de estos principios es reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir sus movimientos al mínimo. El hombre no debe tener un segundo menos de lo que necesita ni un segundo de más. El hombre que coloca en un perno, no coloca una tuerta. El hombre que coloca la tuerta, no la atornilla. Ese es el pensamiento de Henry Ford para este trabajo. ¿Alguna opinión, chiquillo, con respecto a lo que decía Henry Ford? Opiniones. ¿Nadie tiene opinión?
Ya, si no hay opinión, voy a dar la mía. Es una opinión completamente sesgada de los trabajadores. Tal como dice acá, el hombre no debe tener un segundo más ni un segundo menos. El hombre no debe pensar y debe reducir su movimiento al mínimo. Esa es una rutina. ¿Cuántas empresas vemos en la actualidad que ocupan este modelo de ensamblaje? Los mismos autos, chiquillos, se construyen con ensamblaje. Si lo llevamos a la actualidad, podemos ver que muchas de estas máquinas que acabamos de ver ya están obsoletas y ya que no trabajan hombres. El hombre, la fuerza trabajadora, hombres o mujeres, chiquillos, las personas, fueron reemplazadas por máquinas. Entonces ahí nos damos cuenta cómo este proceso, la especialización del trabajo, es completamente distinto a lo que podemos conocer hoy día. Y aquí me voy a dar una libertad un poquito. Cuando se habla de este proceso de trabajo, donde las personas prácticamente no tienen derechos, nos vamos a dar cuenta de algo. La gente se aburrió. Y es así como hacen huelgas a principios del siglo, por ejemplo, aquí en Chile. Y al hacer huelgas aquí en Chile, vamos a tener ahora en la actualidad derechos los trabajadores. Ustedes cuando sean trabajadores, por ejemplo, se van a dar cuenta de algo, que ustedes van a tener minutos para poder almorzar durante el día. 45 minutos generalmente, que esos 45 minutos no te lo pagan, no está incluido dentro de tu contrato. Generalmente es al mediodía. Y son 45 minutos diarios para poder almorzar. Antiguamente en Chile, chiquillo, ese derecho prácticamente no existía. Por ejemplo, si tú te enfermas cuando estés trabajando, tienes derecho a licencia médica. Si tienes un accidente laboral, tienes derechos a las indemnizaciones. Si te echan de una pega, tienes derecho a indemnizaciones, pero anteriormente, durante toda esta época, no existen. Mire lo que dice el recurso 2 y 3. El trabajo y la familia obrera. La maquinaria permite emplear obreros sin fuerza muscular. Perdón. Las siguientes fuentes muestran las condiciones de trabajo en la fábrica del siglo XIX y principio del XX. El texto fue escrito por Karl Marx. La maquinaria permite emplear obreros sin fuerza muscular y sin un desarrollo físico completo. De este modo, aquel instrumento gigantesco creado para eliminar trabajo y obreros se convertía inmediatamente en medio de multiplicación del número del asalariado, empleando a todos los individuos de la familia obrera sin distinción de edad ni de sexo. Los niños. Por ejemplo, en esta máquina, antes que se construyera, puede estar trabajando 10 personas tejiendo, hilando el algodón, porque hilo es lo que tenemos ahí. Pero ahora con las maquinarias, 2 niños que solamente se dedican a sacar los carretes, por lo que me estoy dando cuenta, o a limpiar la máquina si se echó a perder. Entonces van a haber menos gente trabajando. Y al haber menos gente trabajando significa una mayor cantidad de clase baja, pobreza. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? No. Ya. Chiquillos, No, profe. ok. Para ir como cerrando la clase de hoy día, nos damos cuenta que el trabajo es sumamente importante, pero también hay que tener prioridades.
Hay que tener prioridades, hay que tener dignidad. El trabajo dignifica al hombre, dicen por ahí. Desde la persona que hace aseo en la calle hasta un gerente de una empresa. El trabajo dignifica a las personas. El mismo Padre Hurtado lo decía. Recuerden una de las frases que lo comentamos tiempo atrás. Ah, no, con ustedes todavía no, porque todavía no pasa la cuestión social en Chile. La caridad termina cuando comienza la justicia social. Ya no es necesario estar repartiendo plata, estar dando plata, sino que se necesita justicia social. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y lo que estamos viviendo en la actualidad. Liberalismo económico. Y vuelvo acá para finalizar la clase con las preguntas con que iniciamos. ¿Qué contradicciones tuvo la idea del progreso indefinido del siglo XIX? ¿El mundo industrializado es o fue un mundo mejor? Sí, Álvaro, se puede retirar. ¿Es o fue un mundo mejor? A eso voy. Esa es la gran pregunta que tenemos. Esta pregunta, chiquillo, la tengo lista. Esa pregunta que le dice es metacognición, sí o sí. Chiquillo, como estaba diciendo anteriormente, ayer se cerró los links de los Drive. Estoy revisando y lamentablemente hay algunas personas por no haber entregado eso se van a tener que ir a la prueba regulativa. Por no haber entregado los trabajos de Drive. Y se van a tener que ir a la recuperativa por no haber hecho un trabajo acumulativo. ¡Qué lata! Hubiera preferido que una persona se hubiera ido por una prueba, pero no por un trabajo. ¿Ya? Así que durante los próximos días se les va a enviar el listado de los alumnos que se tienen que ir a la prueba recuperativa para cerrar el semestre. Ya, chicos, ¿alguna duda de la materia? No de los trabajos. Solo fue un avance para el capitalismo, pero en calidad de vida y en muchos aspectos, más solo le resta calidad de vida al obrero. Exactamente, Emilia. Exactamente. Así fue. Y así es. Así es. Vemos cómo en la actualidad el capitalismo es sumamente potente. Ya, chicos. Son las 1:30.